Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Hola, espero que estén bien. Pues continuamos con el estudio del libro de Filipenses capítulo 2, pero hoy vamos a ver los versículos 12 al 18. Así que tengan sus Biblias ahí listas y bueno, os comento que también pues estaré utilizando no solo la versión 60, sino la nueva traducción viviente. Y me gusta, por cierto, el título que tienen estos versículos. En la versión 60 se llama Luminares en el mundo, pero en la versión nueva traducción viviente, pues le han puesto de título Brillen intensamente por Cristo. Y creo que ese es el título adecuado para lo que el apóstol Pablo está hablando en estos versículos. Brillen intensamente por Cristo. Veíamos también, hemos estudiado cómo el apóstol Pablo nos confronta con la actitud o ese sentir, como dice la versión 60, que tuvo Cristo Jesús, ¿no? De despojarse, de humillarse, de tomar forma de siervo, de morir en una cruz por nosotros. Y nos invita a tener esa misma actitud. Y va a continuar estos versículos, dice la versión 60, por tanto, o sea, nos une como diciendo, por lo que acabo de decir, por lo que os he comunicado hasta ahora, por esto que os he dicho, les invito ahora a lo siguiente. En el versículo 12 de la nueva traducción viviente dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y bueno, voy a continuar leyendo todos los versículos que vamos a ver este día. Versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Entonces ahora recuerdan que el apóstol Pablo tenía varias cosas en mente cuando escribe esta carta a los filipenses, pues ahora vamos a ver también un poquito del tema del gozo, porque ya hemos visto cómo trata con la humildad, pero también vamos a ver un poco del tema del gozo. Entonces, Pablo, como dice un comentario de Divine, Pablo exhorta a los filipenses, más que a vivir en unidad en una situación dada, los exhorta a vivir una vida que conduzca a la salvación de Dios en el tiempo y en la eternidad. Y bueno, Pablo admira a los filipenses, dice, siempre han seguido mis instrucciones, han obedecido a los consejos, a su palabra cuando estaba con ellos, pues ahora que está lejos es aún más importante que lo haga. Él sabía que estando presente las cosas se hacían, pero quizás estando lejos, pues no era tan apreciada sus instrucciones. Y él los anima a ser obedientes.
Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Esfuércense por demostrar los resultados de la salvación. Y es que el ser salvos, el saber que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que también resucitó y ascendió a los cielos, eso nos lleva a un compromiso. No solo es de aquella ocasión en que Dios tocó nuestras vidas, sino es un continuo vivir cada día agradando a Dios. La salvación no consiste en que una vez acepte a Cristo y sigo viviendo mi vida como antes. No, es un proceso que también vamos a encontrar otros versículos que nos dan eh, ejemplo para que entendamos que la salvación es un proceso como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O también nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura del varón perfecto. O sea, es un proceso, vamos creciendo. También Pedro, por ejemplo, nos dice que nosotros tenemos que poner toda diligencia y añadida a nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. O sea, es un proceso que vamos nosotros creciendo. No nos podemos quedar como niños recién nacidos, ¿no? También lo usa este ejemplo el apóstol Pablo diciendo, no podéis quedaros como niños, como bebés, tenéis que ir creciendo, ya no os conforméis con potitos o comida de bebé, ahora tenéis que comer carne o platos más elaborados. Entonces, nos habla de que el cristianismo no es estático, hay que crecer y requiere un esfuerzo. Hay que esforzarnos por demostrar los resultados de la salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. En la versión 60 quizá le suene un poquito más conocida porque sí es verdad que este versículo 12 ha sido un versículo un poco para no discutir, sino pues algunos toman una posición, otra posición, que si se pierde la salvación, que si no se pierde, y no vamos a meternos por ahí porque yo no me considero una teóloga de, de mucho saber, yo soy una persona sencilla, pero lo que entiende, sencilla quiero decir, en el conocimiento de Dios. Y dice el versículo 12 en la versión 60, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y bueno, como os digo, no vamos a meter a ver si se pierde o no se pierde, pero lo que sí es que nos habla de un esfuerzo, de un llevar a su culminación, de un cada día ir creciendo y mejorando cada día. Es como decir, no os paréis. O sea, ya conociste a Cristo, muy bien, eso es una parte. Ahora busca ser discipulado. ¿Y qué es un discipulado? Pues que ver o estar al lado de un cristiano maduro que te va a ir enseñando día a día cómo enfrenta él las situaciones, porque seguimos en este mundo. No es que cuando seamos salvos todo va a cambiar de un día para otro. Eh, la salvación la tenemos ya, pero va a tener su culminación cuando estemos en la presencia de Cristo. Y en este proceso de que ya estamos disfrutando de ella, pero que va a culminar cuando estemos en la presencia de Cristo, pues hay que ir modificando sobre todo nuestras vidas. Ya no podemos seguir igual. Entonces el apóstol Pablo lo que les está diciendo, no os paréis, no os quedéis ahí, esfuércense por demostrar los resultados de esa salvación obedeciendo a Dios con reverencia y temor. O sea, tenemos que saber que Dios está en nosotros y que no es ese temor de, ay, para no ir al infierno voy a dejar de hacer esto. No, no, no. Lo hago porque lo que ha hecho Cristo por mí me lleva
a cambiar. No puedo seguir, si yo era una mentirosa, no puedo seguir mintiendo. Eso ya sé que no le agrada a Dios. Si yo hacía cosas que literalmente sé que están mal, como dañar mi cuerpo, por ejemplo, ingiriendo algo que sé que hace daño a mi cuerpo, pues tengo que parar. Tengo que parar y saber que ahora yo soy templo del Espíritu Santo y que quiero honrar a mi Señor dejando de hacer cosas que sé que no le agradan. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no os paréis, seguid adelante con ese temor, con esa reverencia que, que nos lleva a hacer todo lo que agrade a Dios. Entonces es importante entender bien este versículo. Dice el versículo 13, pues Dios trabaja en ustedes. Dios está trabajando en nosotros y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, me encanta porque el cristianismo, aunque pues implica poner de nuestro esfuerzo, la ventaja es que Dios está con nosotros. Él es el que trabaja en nosotros y nos capacita. Yo en mis propias fuerzas no podría haber dejado de hacer cosas que sabía que estaban mal. Pero cuando yo le pedí a Dios, Dios, por favor, ayúdame a dejar esto, ayúdame a dejar aquello, ayúdame a esforzarme, ayúdame a saber que haciendo esto te agrado y que también va a resultar en mi propio beneficio. Pues saben que con la ayuda del Señor se puede. Cuando dejas de depender de tus fuerzas y dependes de Dios, ay, qué descanso, porque sabes que no estás luchando tú sola, que el Espíritu de Dios, como ya lo hemos mencionado, está con nosotros y en nosotros, y como dice aquí, Dios trabaja en ustedes. Y es que en verdad, Dios no quiere que nos paremos ahí ya, con que nos conformemos, sino que sigamos siendo transformados. Dice, entonces, nos da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ahora viene otra parte muy interesante. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. En la versión Reina Valera dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ahora, esto de las murmuraciones es muy fuerte porque hay 48 versículos que hablan acerca de la murmuración en la Biblia. La murmuración viene de una palabra en griego que es gongismos, gongismos. Y es como un murmullo en voz baja. O sea, es algo que es vergonzoso hablar fuerte. Por eso la murmuración, pues es como un murmullo en voz baja. Y cuando se va a murmurar de alguien, se tiene esa como, mm, se lo voy a decir muy, muy suavecito, muy bajito. Y no sé si eh, ustedes han tenido la experiencia que alguien se acerca y les dice, ¿no te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? Y parece que lo que sigue es algo para hablar de alguien, para quejarse de alguien, para hablar de mal de alguien. Y es algo que afecta mucho a la vida de las personas. Ya tenemos ejemplo, en la narrativa de la Biblia encontramos otros pasajes, por ejemplo, en Éxodo 15, 24 al 26. Miren, lo tengo aquí, se los voy a leer. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Recuerdan cuando iban en el desierto el pueblo de Israel y murmuró ahí contra Moisés? Y fíjense lo que dijo el pueblo. ¿Qué hemos de beber? Se estaban quejando de que no había aguas. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron
y allí les dio los estatutos y ordenanzas y allí los probó. Bueno, el pueblo murmuró, pero también tenemos aquí otro ejemplo en Números 16. Dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis hecho muerto al pueblo de Jehová. Bueno, la queja, la murmuración contra los hermanos, contra el liderazgo, contra mi esposo, contra mis hijos, contra mis vecinos. La murmuración causa mucha división. Y por eso el apóstol Pablo dice, hagan todo sin quejarse. A veces somos muy quejicas, dicen aquí en España. Nos quejamos de todo y sin discutir, porque las discusiones a veces son disputas inútiles y malintencionadas. Entonces nos está diciendo el apóstol Pablo que quitemos todo eso, que eso no agrada, porque fíjense lo que sigue diciendo, para que nadie pueda criticarlos. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa. Quitemos de nosotros las disputas inútiles y malintencionadas. Y entonces, para que no haya nada que la gente puede criticarnos, llevemos una vida limpia e inocente, como corresponde. O sea, tenemos que ser coherentes. No podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos decir una cosa y estar pensando otra. Eso es ser incoherente. Seamos coherentes con lo que ahora decimos que somos. Si somos hijos de Dios, si somos creyentes, si somos cristianos, entonces debemos vivir como tales. Y de esta manera, brillar como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ya lo dijo el Señor, que nosotros somos como la luz del mundo. Entonces, este es un ejemplo claro, es que cuando todo está oscuro y tú enciendes una vela o prendes una luz, aquello se ilumina. Y es lo que nos está diciendo aquí, somos como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Tenemos que hacer la diferencia, somos diferentes por lo que Cristo está trabajando en nosotros. Aférrese a la palabra de vida. Hay que estudiar la palabra, porque a veces nos hemos conformado con escuchar un sermón que es bueno, pero aférrate a la palabra, o sea, píllate de la palabra, estúdiala, léela, pide al Señor que te hable a través de su palabra. No te conformes con escuchar solo un estudio, ve tú y lee la palabra. Escuchar los estudios está bien, y te ayuda, pero el que tú también la leas y te aferres a la palabra, entonces, pues te va a ayudar en tu vida cristiana. Sigue diciendo el versículo 16. El día que Cristo vuelva, me sentiré gozoso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Y el apóstol Pablo, pues su trabajo, él realmente fue un misionero que se dio, viajó, hizo todo lo que pudo y nos está dando ejemplo, cómo también él llevaba una vida de renuncia. O sea, él nos habló de cómo Cristo había renunciado, se había humillado, pero él también dijo, todo lo tengo por basura y más adelante lo vais a estudiar. Él renunció a todo y se va a sentir gozoso cuando vea a todos aquellos que les compartió el mensaje del Evangelio. Dice, mi trabajo no fue inútil. Y esto debemos apreciar, ningún trabajo en el Señor es en vano, ningún trabajo, toda obra que tú hagas, aunque a veces no recibas el reconocimiento de los demás,
No hagas las cosas por ser reconocido. Ya no los dijo antes el apóstol Pablo. No lo hacemos por sobresalir, lo hacemos por servir a los demás. Y ningún trabajo en el Señor es en vano. Y dice en el versículo 17, sin embargo me alegraré aun si tengo que perder la vida derramándola. O sea, el apóstol Pablo dice, si muero, o sea, él sabe que Dios dio su vida por nosotros y él está dispuesto a dar su vida por aquellos que les ha compartido el mensaje del evangelio y dice, y ser como una ofrenda que se ofrece en aquella época, pues esto les sonaba muy bien porque ofrecían antes o muchas gente a su alrededor que seguía siendo idólatra, ofrecía ofrendas líquidas y él está usando este ejemplo, ¿no? Para decir si tengo que ser como una ofrenda líquida, derramando su vida, pues él prefiere hacer eso con tal de que la gente pueda conocer a Dios. Y dice, quiero que todos ustedes participen de esta alegría, porque esto va a ser claro, ¿no? Va a haber gozo, y de verdad que hay gozo cuando tú ves que con la ayuda de Dios puedes superar una cosa que pensabas que era imposible. Para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. Así que claro que sí, dice el versículo 18, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Así que alegrémonos. Brillemos intensamente por Cristo y gracias por su atención. Bendiciones.